escaño, o pretendo que lo tenga, porque no sé si lo cambiaré, que sea algo así como democracia al pueblo y la ley del 51%. Bien, este es un título bastante críptico, pero sí, esto de la ley del 51% es una cosa que me he inventado yo. Es tan solo una referencia a... Bueno, lo voy a explicar. Para el pueblo lo que es del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo tiene que decir, etcétera, etcétera. Democracia se ha definido normalmente como, ¿no? Es decir, el mecanismo político, tipo, en fin, como queramos llamarlo, ¿no? Que el poder reside en el pueblo, que el pueblo elige a sus gobernantes, etcétera, etcétera. En teoría. Pero es que es una cuestión bastante interesante. ¿Qué es el pueblo? ¿Verdad? Es decir, porque sabemos más o menos lo que es la democracia o cómo se mueve la democracia, pero si nos damos cuenta la democracia se mueve sobre una base concreta que es el pueblo, evidentemente, o al menos, como vuelvo a decir en teoría, esto debería ser así. Si yo le pregunto a alguien qué es el pueblo, la gente me dirá perfectamente. Pues bueno, pues el pueblo, pues somos los ciudadanos, ojo, pueblo, ciudadano, ciudad, pueblo, pues el conjunto de las personas, ¿no?, que residen en un país, y bueno, ¿no?, el conjunto de los ciudadanos de un país, etcétera, etcétera. Bien, esto en teoría podría ser algo lógico y concreto, en teoría. Pero luego a la práctica resulta que, bueno, voy a poner un ejemplo en concreto. Aquí en España, ¿no? Es decir, vamos a suponer que, bueno, España es un país descentralizado, ¿no?, con un gobierno central y gobiernos autonómicos. Bien. Y, bueno, con varias regiones autonómicas, creo que son 17. Y, bueno, con una democracia. La ley electoral española es bastante injusta y, bueno, no sé si bastante, pero desde luego promueve bastante el bipartidismo y no sé si le da una cierta ventaja a los partidos nacionalistas, un partido que se circunscriben su actividad tan solo a una región. Pero bueno, vamos a suponer que la ley electoral fuese justa, ¿vale? Bien. Vamos a poner X partido. Por ejemplo, bueno, pues el partido que está gobernando ahora, ¿por qué no? Bien. La democracia. Democracia. Poder del pueblo de elegir sus gobernantes. Vámonos a la fecha bueno, pues de una elección, ¿no? De las elecciones. Bien. Resulta que el Partido Popular, ¿no?, que es en concreto el partido que está gobernando ahora en mi país, pues, bueno, pues no solo saca mayoría en el gobierno central, sino que además en todos los gobiernos autonómicos. Vamos a suponer esa catástrofe, ¿no?, en fin. Bien. ¿Qué resulta de eso? Resulta que el partido tiene, pues, bien, control del gobierno central y de todos los gobiernos autonómicos del país. Y entonces se dice, o en teoría, creo que nadie me lo podría negar, se dice, el pueblo ha elegido. La democracia, elección del pueblo, el poder en el pueblo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues ocurre una cosa muy sencilla y bastante curiosa. Y es que no todos los ciudadanos han elegido. Porque no todos yo no he dicho que hayan sacado mayoría absoluta y mucho menos que haya sido mayoría 100%. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, el pueblo ha elegido, ¿no? Pero el pueblo ya no son los mismos de antes. Es decir, el pueblo ha pasado de ser el 100% a ser el 51%. O existen dos pueblos. O sea, o existen dos o más pueblos, o es que el pueblo tiene partes con más importancia o partes con menos importancia. Eso no se traslada verdaderamente a la realidad material. Porque los que eligen los partidos no son los que gobiernan. Los gobiernan los líderes de los partidos. En teoría, gobierna según la voluntad del pueblo, en teoría. Que bueno, que habría que ver, más que nada 51%, ¿no?, de sus electorados, luego ya el resto, efectivamente. Es decir, vemos que el pueblo ha sufrido de repente una metamorfosis extrañísima. Ha pasado de ser el 100% al 51%. ¿Cómo es posible esto? Es decir, vamos a suponer una mesa. Una mesa, bueno, vamos a definir una mesa, pues una tabla de madera con 4 patas. Bien, siempre. Si yo parto por la mitad una mesa,
una tabla de madera, bueno, partida a la mitad, con dos patas. ¿Esa es una mesa? No. ¿Y entonces por qué el pueblo sigue siendo el pueblo aún habiéndose transformado de manera tan radical? Pues porque el pueblo es un mito. El pueblo es un concepto abstracto, el pueblo es un concepto... En fin, de esto habla un filósofo de mi país, Gustavo Bueno, y habla del mito del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Pues yo puedo decir con toda claridad y sencillez. No tengo ni idea. Y desde lo que hemos visto, el pueblo, desde luego, en fin, habría que ver si alguien tiene una idea o no de qué es el pueblo. Bien, por esto iba lo de la ley o regla del 51%, ¿no? En fin, tan solo he querido pues hablar un poco de lo que verdaderamente podría ser el mito del pueblo, ¿no? Que es precisamente como lo llama ese filósofo. Nada más, amigos y amigas. Cuídense, hasta otra. Chao.